Tito capítulo 1, versículos del 1 al 9. Ahí es que vamos a estar en este día. Dice que un hombre que había servido como esclavo durante 20 años, finalmente llega el día de su liberación, donde había cumplido ya el tiempo que se le había asignado, y bueno, ya le dan su carta de libertad. Estamos hablando muchos años atrás, ¿verdad? Y le dan su carta de libertad y el hombre pues ya está listo para irse de la casa donde estuvo sirviendo por esos 20 años. Y cuando está allí ya en el umbral de la puerta, de la hacienda, de la casa, como usted le quiera llamar, ¿verdad? Para irse ya con la carta en mano, pues ya en realidad no le debe nada a nadie, no tiene por qué quedarse allí, o sea, él tiene su libertad, ¿verdad? Hacia su independencia, por fin es libre. Sin embargo, cuando él está allí en la entrada ya de la salida de la casa para irse, se detiene un momento allí y se queda allí un ratito, ¿verdad? Y el amo y las otras gente que estaban ahí para despedirlo, pues también se mantienen observando lo que está pasando con él, que no sale, ¿verdad? Mira hacia atrás y ve al dueño, al amo, como usted le quiera llamar, aquel a cual él servía, y lo mira. Y cuando lo mira se da cuenta que este señor no había sido malo con él, que este señor lo había cuidado, que él servía, pero que no habían abusado de él, sino que él ejercía su trabajo, ejercía su ministerio allí y había encontrado propósito aún en medio de su trabajo con aquel señor. Y entonces aquel hombre da media vuelta, mira hacia atrás y toma una decisión que para el mundo no tiene sentido. Para el mundo no tiene sentido, y vuelve al amo y le dice: no me quiero ir. No me quiero ir. Mi vida tiene propósito aquí. Yo amo lo que hago aquí. Aquí no se me ha tratado mal. Yo realmente ni he sentido que he sido esclavo aquí, ni nada de eso. A mí me va bien aquí. En realidad yo no sé ni cómo es el mundo afuera y no me quiero ir. Bueno, eso es lo que según la ley de Moisés en Éxodo capítulo 21 se hacía para el hombre que eligiera cuando era libre y deseaba quedarse en casa de su amo. Había una ley puesta allí. ¿Y cuál era la ley? Bueno, la ley decía que si a un esclavo se le daba la libertad y no quería irse, pues entonces, y decidía quedarse en casa del amo voluntariamente, pues entonces llevaban al hombre al poste de la entrada de la ciudad, ¿verdad? De las ciudades, que era en las entradas de la ciudad, de los villages, que como le llamaban, era donde se resolvían todos los problemas. Allí no era que había un juzgado, ni nada, el juzgado era allí, ¿cierto? La corte era allí, en la puerta de la ciudad. Lo llevaban al poste de la ciudad y con una lesna, algo de filoso, puntiagudo, le perforaban la oreja. ¿Okay? Le perforaban la oreja allí, mis hermanos. Ahora, esa marca de la oreja ya no era una vergüenza. Si veía a alguien con esa marca en la oreja, perforada la oreja, era más bien, simbólicamente hablando, era una medalla de honor, de lealtad. Eso más bien era lo que significaba, porque ese esclavo que tuvo la oportunidad de ser libre decidió quedarse allí a servir allí. Ahora ya no era un esclavo por imposición. Ahora era un esclavo por amor, por decisión propia, por voluntad propia. ¿Te das cuenta? Hay una diferencia. Ahora servía a su amo por amor, por decisión propia, por voluntad propia. Ya no estaba obligado, pero decidió quedarse allí. Y lo primero que usted y yo vamos a ver en esta carta de Tito, en el capítulo 1, versículo 1, precisamente es esto que yo le estoy contando a usted.
Le hice una introducción hipotética de un hombre que había servido 20 años para ilustrarle lo que Éxodo 21 dice con relación al esclavo que era liberado y decidía quedarse en casa de su amo, porque eso es lo que estipulaba la ley de Moisés allí, que ya no era esclavo por imposición, por obligación, sino por amor, decisión y voluntad propia. Por eso fue que se lo hice, para llegar a este punto del versículo 1, donde nosotros vamos a encontrar algo aquí, mis hermanos. Nosotros vamos a encontrar aquí que Pablo no se introduce a él con títulos. Pablo no se introduce aquí como un fariseo o como un erudito, como un gran teólogo, dijéramos hoy en día. Pablo se introduce en el versículo 1 como doulos, como esclavo, como siervo del Señor, es la palabra que usa aquí. Dice, Pablo, siervo de Dios. Esa es la introducción que él, cuando le escribe a Tito, se pone aquí para él. Siervo de Dios. Como esclavo de Dios. Hermano, muchas personas en su interior buscan a Dios para ser liberados momentáneamente de sus problemas o del juicio venidero. Se lo voy a repetir. Muchas personas buscan a Dios para ser liberados momentáneamente de sus problemas o por intimidación del juicio venidero allí. Pero Pablo nos enseña que nosotros fuimos salvados para adorar y servir a Dios. No momentáneamente, no en un momento exclusivo de nuestra vida, sino todo el resto de nuestra vida. Eso es lo que enseña la palabra del Señor aquí, mis hermanos. La verdadera libertad cristiana no es hacer lo que queremos. Hacer lo que queremos es libertinaje. No es hacer lo que queremos, sino tener la alegría de decir, Señor, perfora mi oreja ahora que te recibí como Señor y Salvador de mi vida. Perfora mi oreja, perfora mi corazón. Ahora yo me doy a ti. Ahora yo soy tu siervo y lo hago por voluntad propia, por decisión propia. Nadie me lo ha impuesto, nadie me ha torcido el brazo para que te reciba. Lo hago de corazón. Ese es el ejemplo que Pablo ilustra aquí. Eso es, hermanos. Decidir seguirlo, servirlo por amor. No es esclavitud. Es la verdadera libertad. Analícelo. No lo tome así rapidito. Analícelo. Decidir seguirlo y servirlo por amor no es esclavitud. Es la verdadera libertad. Porque es no estar atado a todo aquello que nos quiere controlar. Que siempre va a exigir más. Y que nunca va a estar satisfecho con nada. Eso es lo que el mundo te va a exigir. Eso es lo que la carne a veces desea. Y cuando tienes esto, después ya estás satisfecho, ya conseguiste eso, después quieres algo más. Y después que tienes algo más, quieres algo más. Y nunca va a haber la satisfacción completa. Eso es esclavitud. Y de ahí es que nos quiere sacar el Señor. ¿Te das cuenta? Esto es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Ve? Hemos sido salvos. El título de hoy, hemos sido salvos para servir. No para ser esclavos del mundo. La verdadera libertad se encuentra en Jesucristo, hermano. Hoy vamos a compartir estos versículos del 1 al 9. Y veremos cómo esa identidad de siervos, debe transformar tu carácter, mi carácter, debe transformar tu familia y mi familia y debe transformar la iglesia. Porque si transforma tu carácter, si transforma mi familia, transforma esta congregación, transformará la sociedad donde nosotros vivimos. Debería serlo así, porque usted y yo somos parte de la sociedad. Usted y yo trabajamos fuera y tenemos una influencia en todos los lugares donde nosotros estamos. Y debería de haber un impacto donde quiera que nosotros estemos, porque allí somos servidores de Cristo. En esos lugares somos servidores de Cristo. Mire cómo dicen los versículos del 1 al 4. Dice allí la palabra de Dios. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios
y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue dada, conforme al mandamiento de Dios, nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la fe común, gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hermano, nuestra identidad debe definir nuestro andar. Nuestra identidad debe definir nuestro andar. Pablo, ¿qué es lo que dice Pablo aquí en el versículo 1? Pablo lo que está diciendo aquí es que somos siervos. Él es siervo de Dios. ¿Qué es lo que implica esto? Implica que Pablo está sometido a la autoridad total del Señor Jesucristo en su vida. No una autoridad parcial. No solamente lo que me agrada de la palabra de Dios. No. Todo de la palabra del Señor. A la autoridad de Dios, hermano. ¿Qué es lo que hizo Pablo aquí? ¿O qué es lo que nos está transmitiendo Pablo en esta parte? Pablo cambió de amo. Eso fue lo que hizo. Antes servía a la ley, antes servía a las obras, ahora sirve a la gracia, ahora sirve por amor. ¿Ve? Él cambió de un lugar a otro cuando Jesucristo lo encuentra camino a Damasco y allí habla con él. ¿Y qué quieres tú que yo haga, Señor? Y él le dijo, dura cosa es dar coces, patadas contra el aguijón. Te vas a lastimar, va a salir mal. Es duro eso. ¿Ok? Entonces, Pablo cambió, hermano. Su andar cambió de ser perseguidor de la iglesia, ahora ser siervo de Dios. Porque el Señor Jesucristo, ¿qué le dijo allí? Pablo, ¿a quién tú persigues? A mí me estás persiguiendo. De confiar en sus obras a confiar ahora en la obra de Jesús en la cruz. Cambió. ¿Te das cuenta? Cambió completamente. Este conocimiento de la verdad de manera personal que Pablo adquirió allí lo llevó a la verdadera fe en Dios. Él estaba buscando a Dios, él tenía celo de Dios, él estaba en su mente sirviendo a Dios con todo lo que él hacía. Pero este conocimiento de la verdad camino a Damasco lo llevó a la libertad en Cristo de la esclavitud a la cual él estaba anteriormente en su religiosidad. Y lo llevó a la verdadera libertad allí, mis queridos hermanos. Cuando la verdad se nos es revelada, hermano, entendemos el verdadero propósito de la vida. Por eso es que más adelante Pablo, en algún momento en sus cartas, él puede decir, todo lo tengo por basura. Todo su peregrí de hebreo. Y él relata su peregrí de hebreo. Hebreo de hebreo. En cuanto a la ley fariseo. O sea, él tenía peregrí para estar orgulloso de ello. Y dice, yo todo esto lo tengo por basura. Y la palabra basura ahí es fuerte. Para poder seguir al premio del supremo llamamiento. Por tal de seguir a Cristo. Eso es lo que Pablo entiende, mis hermanos. La fe en Cristo no solo nos salva ahora, sino que la fe en Cristo nos motiva a vivir una vida piadosa de ahora en adelante, hasta que venga Él por nosotros o nos llame a casa. Sí, mis hermanos. Pablo abraza su llamado de siervo. ¿Y sabe cómo lo hace? Sin vergüenza alguna. ¿Sí? Por eso es que cuando él le escribe a los romanos en el capítulo 1, versículo 16, él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios ahí, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, también a usted y a mí. No se avergonzaba Pablo de esto, mis queridos hermanos. Él abrazó su llamado de esclavo, de doulos, sin vergüenza.
A veces nos da vergüenza que sepan que somos cristianos en los trabajos. A veces nos da vergüenza orar por los alimentos cuando estamos en un grupo de amigos. Pero Pablo no sentía vergüenza alguna. Ninguna vergüenza sentía Pablo con relación al Evangelio, hermano. La verdad de Dios había cambiado su ruta de vida, su futuro, y ahora él quería proclamar esta verdad de Dios sin adulterarla. Quería proclamarla tal y como estaba, hermano. El estilo de vida que Cristo ofrece no es dejar de ser esclavo del pecado carnal para convertirse en esclavo espiritual. No. Somos libres. Cuando Cristo entra a nuestra vida, nos ha liberado. Y nos ha liberado completamente de todo. Por eso Pablo lucha contra los fariseos que querían seguir imponiendo la parte de los, lucha contra los judaizantes, de que querían seguir imponiendo parte de la ley aún a la gracia que habían recibido en Cristo Jesús. Entonces si ya tú fuiste liberado de eso, ¿por qué quieres seguirle agregando a eso? ¿Ve? Cristo nos ha liberado, mis hermanos. No servimos por obligación, servimos por devoción y agradecimiento, hermano. Y yo espero que ese sea el sentir suyo y el mío. Cada vez que usted sirve, cada vez que usted entrega allí un tratado, cada vez que usted sirve a su rey, hablándole a alguien de Cristo, orando por alguien. Cada vez que usted hace cualquier cosa en la calle o aquí en la iglesia, cada vez que usted haga lo que haga en el nombre de Jesús, lo haga por devoción, por agradecimiento. Esa debe ser nuestra actitud. ¿Ve? Continúa el apóstol Pablo en los versículos 5 y 6 hablándole a Tito. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda. O sea, la iglesia que estaba en Creta, tenga eso en mente. Y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Hermano, uno de los pilares de un servidor es la confianza, ser digno de confianza. Confianza del Señor y también de la congregación. Pablo tenía demasiada confianza, mucha confianza con Tito. Por eso le da esta asignación que no era cosa sencilla. Asignar ancianos. O sea, y aquí se dan ciertas características que por lo general, junto con otras que hay en Timoteo, se usan para la asignación de ¿qué? De pastores, ancianos en las iglesias. Las características que se presentan. Pero yo quiero que usted y yo veamos algo más aparte de eso, que no está mal, pero veamos algo más dentro de eso aquí, mis queridos hermanos. Porque Tito era un servidor de Cristo. Tito era un servidor de Cristo y Pablo le tenía mucha confianza para confiarle esto. La confianza que Pablo le tenía a Tito estaba basada en el carácter de Tito, en la identidad de Tito. Y yo quisiera que usted lo viera conmigo ahí. Mira el versículo 4, ¿qué es lo que dice? Regrese al versículo 4 para que usted vea qué es lo que dice Pablo acerca de Tito. Dice, verdadero hijo en la fe común. No era que era hijo de él de sangre. Es muy probable, según los teólogos, dicen que él, junto con Timoteo, habían recibido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, habían confiado en la fe de Jesucristo, del Mesías, por medio del ministerio de Pablo. Y él lo llama hijo, verdadero hijo, verdadero hijo en la fe común. Dos cosas ahí que hay que analizar, hermano. Pablo lo llama el verdadero hijo, que era auténtico, que era legítimo, que era genuino. En la fe común. ¿Cuál era la fe común? En la fe de Jesucristo, en lo que el ministerio que Jesucristo había hecho en la cruz del Calvario. Tito no era hipócrita, no era de doble personalidad.
que dentro de la sinagoga o dentro de las casas de estudio se comportaba de una manera y en la calle de otra manera. No. Era legítimo, era genuino. Y eso es lo que es un servidor. Para que tu mensaje y mi mensaje pueda llegar, hay que ser legítimo, hay que ser real. Porque si no, cuando usted y yo le hablemos a alguien, no nos va a creer. Y si usted y yo le hablamos a alguien y después nos dice, no, sí, excelente, pero alguien más te va a conocer en el barrio, alguien más te va a conocer en el pueblo. Dice, ¿en serio que ese es cristiano? Y eso es lo que pasa muchas veces por el testimonio. No es que el mensaje sea malo. No es que el evangelio no tenga poder. Pero a veces la manera en que yo lo comunico carece de poder. A veces la manera en que yo, cuando digo comunico, es como yo vivo. No es que lo estoy comunicando verbal. Síganme en eso. A veces la manera en que yo transmito el mensaje no puede conectar. No conecta. No llega completo. ¿Te das cuenta? Y esto es lo que Pablo dice acerca de Tito. Él es un verdadero hijo en la fe común. No era perfecto Tito, déjame decir una salvedad, porque también hay que decir esto. Dice, imagínate, ahora hay que ser perfecto para... No, todos cometemos errores. Todos en algún momento hacemos algo que no estuvo bien. Pero lo importante es que lo podamos reconocer, que las personas que nos conocen digan, ¿sabes qué? Sí, es verdad que no es perfecto, no son perfectos esta familia, pero ¿sabes qué? Se han arrepentido, se mantienen hacia adelante, están tratando de agradar a Dios con sus vidas, se han levantado y están luchando, porque perfectos ninguno somos. Tito no era perfecto, pero era un verdadero hijo. Tenía las mismas convicciones espirituales de Pablo con relación al ministerio de Jesucristo. En el lenguaje religioso, una persona de confianza, lo que quiere decir es que es fiel a Dios, es que es confidente, que es capaz y que es honesto. Quiere decir que usted puede confiar en la persona y que también le puede confiar la encomienda. Eso es lo que quiere decir. Usted puede confiar en la persona y usted puede confiarle en la encomienda que usted le dé porque es capaz, porque es honesto, porque es legítimo, porque va a hacerlo. Eso es confianza. Los asuntos de Creta eran graves, parece ser, y difíciles. Pero para esos asuntos graves y difíciles, Pablo envía allí a alguien en el cual él tenía mucha confianza. Un verdadero hijo en la fe común. Él lo envía allá. Porque sabía Pablo que él podía confiar en Dios y en Tito, en que Tito iba a hacer lo mejor que estaba de acuerdo a sus capacidades y lo que estaba en sus manos, y que iba a tomar las mejores decisiones en pos de la iglesia de Creta. ¿Te das cuenta? Eso es lo que es. No es que él fuera perfecto, pero Pablo confiaba en eso. Tito fue un siervo que caminó en integridad, digno de confianza. Y tal vez allí en Creta había ciertas cosas que ajustar, que poner en orden, que terminar algunas cosas que no se habían acabado. ¿Ve? Terminarlas todavía. Hermanos, un piano puede tener muchas teclas, con todas sus cuerdas completas. Pero si está desafinado, no cumple su propósito. Lo único que vamos a escuchar es ruido, fuera de tono allí. Ruido. Solo produce eso. Ahora, el afinador no llega ¿para qué? Para destruir el piano. ¿Verdad que no? El afinador no llega para destruir el piano, sino para ajustar la tensión de cada cuerda hasta que coincida con el tono maestro que se está mirando. Y él la va ajustando y va probando y va ajustando hasta que ver que llegó al tono maestro allí, mis hermanos. Pablo envió
a Tito a Creta para afinar la iglesia, ajustar ciertas cosas. Para ajustar ciertas cosas. Hermano, en el servir a veces se tienen conversaciones incómodas. ¿Sí o no? Claro. A medida que servimos, nos vamos a encontrar con dificultades. Y a veces se tienen que tener conversaciones incómodas. A veces hay que ajustar estructura. No para criticarla, para deshacerla, sino para que la música del Evangelio toque bien a un mundo perdido. ¿Sí? Un servidor fiel, de confianza, es un gran pilar dentro de la congregación. Yo doy gracias a Dios por la cantidad de servidores que hay en este lugar. La gloria para Dios, hermano. Yo se los he dicho otras veces, pero se los vuelvo a repetir. De donde yo vengo, en el otro ministerio, nosotros teníamos que correr casi con todo. Casi con todo. Cuando llego aquí, que comenzamos este ministerio en español en College Hall, comencé con la misma ADN que traía, ¿verdad? Porque era lo que sabía hacer. Correr con todo. Pero llega un momento en que a veces ustedes mismos te dicen, pastor, delegue. ¿Sí o no? Delegue, no lo quiera hacer todo. Y uno se pone, ¿cómo así? ¿Verdad? Sí, porque a veces queremos tener la mano en todo, como el pulpo. Pero no es saludable, hermano. Cuando uno aprende a delegar, a confiar, que todos estamos aquí por lo menos por lo mismo. Por adorar a Dios por medio de nuestro servicio, por cada uno de los servicios que hace el Praise Team, los que hacen los First Impression, los que hacen seguridad, los maestros, todo el que sirve hospitalidad, todo, hermano, lo hacemos por lo mismo. Entonces tú empiezas a tener un release, a descansar, hermano. Y qué hermoso es eso, hermano. Y Dios me ha dado descanso y me ha dado paz en eso, hermano. De poder decir, ¿sabes qué? Aquí hay hermanos, siervos, siervas que Dios ha enviado, que lo hacen excelente. Y yo confío en que lo van a hacer en lo mejor de sus capacidades. Y eso me ha liberado, hermano, y he aprendido cantidad en este lugar con relación a eso. Por eso cuando estaba viendo eso, decía, wow, ciertamente, Pablo delegó esto en Tito, porque tenía confianza en que Tito iba a hacer lo mejor. Y cuando uno delega a algo, a alguien, es porque uno tiene confianza. ¿Sabes qué? Yo creo que tú lo puedes hacer bien. Dios te ha escogido, te llamó, hágalo, porque Dios te está dando esta gran oportunidad. Un servidor fiel de confianza es un gran pilar de Dios para la congregación. Dios desea hombres y mujeres fieles de confianza, que sean pilares también para su familia. Que sean pilares para su familia. Ahí el versículo 5. Mire lo que dice, hermano. No pierda de vista eso. Versículo 6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Pilares en su familia. Pablo sigue diciendo en los versículos 7, 8 hasta 9, final ya. Dice, porque el obispo debe ser irreprensible, como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de las ganancias deshonestas. Ahora bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen.
Pablo habla un poquito sobre el carácter de los siervos. Y esta es la porción que se usa por lo general para cuando se va a seleccionar, cuando se va a evaluar la hoja de vida de un candidato al pastorado, un líder. Eso se usa mucho con otras que está otra cita de Timoteo que habla allí. Casi siempre son usados para diáconos, misioneros, evangelistas. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Solo los pastores, los misioneros, los evangelistas, ancianos, diáconos deben de tener estas características en su vida? Esa es mi pregunta, porque si nada más se va a usar para ellos, pues el resto podemos vivir. Ahí era que yo quería llegar. Por eso le dije, porque esta cita con la de Timoteo casi siempre se citan para eso. Pero yo quería hacer la acotación, hermano, que no es limitado a ellos. No es limitado a ellos, mis hermanos, es para todos nosotros. No debe ser obstinado, necio, porfiado, que no escucha. Eso le aplica a todo el mundo. No debe ser iracundo, dado a la ira, que se enfada rápido, que trae problemas. Eso aplica a todo el mundo. No dado a la bebida, que le gusta emborracharse. Eso aplica a todo el mundo. No ser pendenciero, que le gusta buscar pleitos, discusiones, ya sean verbales o ya sean físicas. Eso aplica a todo el mundo, no solamente a ellos. No amante de ganancias deshonestas, que codicia por tener más y aún a veces usa la injusticia para tener lo que quiere. Eso aplica a todo el mundo, mis hermanos. Así que yo creo que no. Yo creo que toda persona que ha aceptado al Señor Jesucristo debe andar en este camino, conducir su vida y sus casas de esta manera. No solamente los que sean candidatos a obispos, como le llama acá, ¿verdad? No. Y también creo que no solamente esa parte negativa que no debe de estar presente, pero al mismo tiempo pienso que los versículos 8 y 9 deben estar presentes, no solamente en la vida de ellos, sino en nuestra vida también. Que es lo que dicen los versículos allí 8 y 9, como dice allí, sino que sean hospedadores, amantes de lo bueno, sobrios, justos. Eso aplica para todos, no solamente para ellos. Un servidor debe retener la palabra fiel, dice el versículo. Y eso es lo que Pablo le encomienda ahí a Tito. Retener la palabra fiel. ¿Por qué? Porque el servidor efectivo requiere que tenga convicción en lo que enseña. Que esté convencido de lo que está enseñando. Que pueda exhortar. Que pueda usar bien la palabra de Dios, que pueda animar con la palabra de Dios, no condenar, no manipular, sino exhortar y animar con la palabra de Dios. Y también que sea capaz de presentar defensa, como dice el versículo allí, de refutar que cuando aquellos contradicen la palabra de Dios, enseñar sana doctrina, tal y como está aquí, sin añadirle, sin quitarle. Yo creo que esta es una instrucción para todo el pueblo de Dios, no solamente para un grupo exclusivo que va a estar liderando. Hermanos, el ser siervo de Dios es un cambio de enfoque. Es alejarme del yo para vivir para Él. ¿Sí? Es un cambio de enfoque. Ser siervo de Dios es un estilo de vida deliberado y no una acción ocasional. ¿Hay un evento? Sirvo. ¿No hay un evento? Estoy en stand-by, cuando tú me necesites. ¿Sí? Ser siervo de Dios es un estilo de vida intencional que usted y yo vamos a servir a Él donde quiera que estemos. Porque ahora mismo, si usted y yo estamos en el supermercado, cualquiera que este sea,
Y vemos allí una señora mayor, un señor mayor, el que sea, que trae una compra, que trae unas cajas grandes, y usted lo ve batallando para poner esa, aparte de usted ser cortés, de ser amable, ¿verdad? Usted está sirviéndole allí al Rey de Reyes, ayudando a aquella persona. Eso no es algo ocasional aquí en la iglesia nada más, o algo, es donde quiera que usted y yo estemos. Estamos adorándole, estamos sirviéndole a Él, donde quiera que usted y yo estemos, mis hermanos. Imagínense que a usted le ofrecen una taza de café, el mejor café del mundo. No vamos a decir de qué país viene el mejor café del mundo, a ver. No, eso sería entrar en muchos problemas. Y a mí me gusta el café. Yo no quiero entrar en problemas con nadie. ¿Okay? Pero que usted le ofrecen el mejor café del mundo, cultivado en esas montañas selectas con el clima perfecto allí, preparado por el mejor barista. ¿Okay? O sea, que sabe cuando lo tostaron, cuando la temperatura exacta, nada de humedad. No, una cosa exquisita allí, mis queridos hermanos. Pero se lo sirve en una taza que está allí toda descascañada, llena de lodo, el bordecito arriba donde usted también va a tomar ahí con un poquito de algunas cosas, por dentro un poquito sucia, pero dice, pero este es el café mejor que hay. Hermano, usted tal vez se lo va a tomar si está en el campo misionero porque hay que hacerlo, pero lo va a pensar 2 veces. Lo va a pensar 2 veces. Hermano, el mensaje es el café. Y el mensaje es perfecto porque es de Dios. La taza es el servidor. Somos usted y yo. Debemos de estar limpios. Si nuestra vida es un desastre, como decía ahorita, tal vez la gente va a rechazar el mensaje. No porque el mensaje del Evangelio sea malo. No porque no pueda cambiar a la persona. Sino porque no hay una correspondencia en ello con lo que usted estábamos hablando. Te digo algo más. Dios no está buscando tazas de oro ni tazas perfectas. Está buscando tazas limpias. No está buscando tazas de marca. Tazas limpias. Eso es lo que Él está buscando, mis hermanos. No fuimos salvos para ser espectadores, sino siervos de su viña. Siervos de su viña. La pregunta hoy no es si tienes un título en la iglesia, qué cosa haces en la iglesia, si haces esto, aquello, sino si tu carácter y tu servicio reflejan la gracia que has recibido. Y no solamente aquí en la iglesia, sino donde quiera que nosotros estemos. Porque donde quiera que usted y yo estemos, estamos llevando el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Donde quiera que usted y yo estemos. Termino con esta meditación que dice, recordemos que el hoyo en la oreja no es vergüenza. No. Estoy hablando en sentido simbólico ahora, pero que pasaba literalmente en el Antiguo Testamento. Sino es una distinción de honor. Cuando alguien te ve sirviendo al Rey de Reyes, que pueda alabar a Dios y darle gloria a Dios por ello. Eso es lo que hace un siervo. No sirve para méritos ni para que otros lo vean. Sirve para adorar y alabar a Dios, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Y mientras usted y yo oramos, medite en su servicio a Dios.
No se limite, piénselo, pero no se limite al servicio de la iglesia. Piense cómo usted sirve en la obra aquí en College o en lo particular. Piense cómo usted sirve al reino donde quiera que usted esté. Eso. Porque si usted sirve al reino donde quiera que usted está, usted va a servir en College. De eso yo estoy seguro. Yo estoy seguro porque hay un corazón de siervo ahí. ¿Ve? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra ha sido leída, expuesta. Te damos gracias por las enseñanzas que ella nos transmite a cada uno de nosotros, por los retos también que constituye en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, usted nos reta por medio de ella, a que seamos como este siervo suyo, Tito, un hombre fiel, de confianza,